Muy buenas noches. El día de hoy es el último martes del curso de, de radiología y les agradezco de antemano pues el haberse conectado las 3 sesiones previas y el día de hoy. Eh, de manera recapitulando, pues como saben, este curso es de hallazgos radiológicos en patología intracraneal. Han sido 4 martes continuos, de 8 a 9:30 de la noche. El objetivo de esta actividad, pues más que todo era enseñar a reconocer cuáles son los patrones y hallazgos más básicos de las patologías más frecuentes. Y de esa manera dar una mejor orientación al médico, que por lo general está en el primer nivel, al médico general que está en el primer nivel, ya sea en el área de la emergencia o consulta externa, ya que de eso deriva una mejor posibilidad, una mejor evolución, un mejor diagnóstico para el paciente, ¿no? Una mejor conducta. Y el día de hoy tenemos también un invitado. Este invitado es médico radiólogo, egresado de la Universidad Cayetano Heredia y que actualmente también es médico especialista de radiología en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Él es el doctor Jesús Domínguez Torres y con él vamos a desarrollar el tema de la patología tumoral. De antemano les digo que este es un tema bastante extenso, no es el tema de explicar o decir que se puede clasificar un tumor histológicamente mediante imágenes, no. La idea es el poder definir hallazgos más básicos y hallazgos más habituales de una patología tumoral, ¿no? Hay veces que es complicado, hay veces que es más sencillo, depende del caso particular e individual de un paciente, pero vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Y de la misma manera que en las presentaciones habituales, el doctor Jesús va a estar desarrollando el tema aproximadamente 45 a 60 minutos, posterior a lo cual, si hay preguntas, vamos a contestarlas. De todas maneras, pueden ir desarrollando las preguntas, escribiéndolas en el chat, pero va a ser posterior al desarrollo del tema que los vamos a ir contestando. Y de todas maneras, también al final del tema vamos a hacer y explicar un poco más a detalle del examen, que el día de mañana ya se activa en el aula virtual el cuestionario para dar el examen. Eso también al final del desarrollo del tema y de la sección de preguntas también vamos a estar desarrollando y explicando el tema de cómo dar el examen. Así que, doctor Jesús, muchas gracias por su tiempo. Ya podemos comenzar el tema y comenzamos con patología tumoral. Bien, buenas noches ante todos. Vamos a dar comienzo a la última clase, que es patología tumoral intracraneal. Dentro de la patología tumoral, a lo largo del tiempo han habido clasificaciones propuestas por la OMS. Vamos a hacer como un recordaris con la clasificación del 2007. Esta clasificación del 2007 la dividía en tumores primarios. Dentro de los tumores primarios tenemos a 6 grandes categorías y el otro acápite son los metastásicos, que son dentro de los primarios tenemos a los tumores del tejido neuroepitelial, tumores meningios, tumores de los nervios craneales, tumores a los linfomas, a las neoplasias hematopoyéticas y tumores de células germinales. Acá como tenemos, esta es la clasificación del 2016, donde ya hay un cambio con respecto a la del 2017. Acá ya en la 2016 se empieza a considerar las características moleculares y genéticas de cada tumor. Empiezan a aparecer las mutaciones de cada familia, como es la mutación IDH, tanto la IDH mutante o la IDH salvaje, ¿no? Entonces, la clasificación del 2016 va a dar más énfasis en la parte de las características moleculares de cada tumor, ¿no?
Acá también tenemos la misma clasificación del 2016. Y la localización y frecuencia, vemos que los más frecuentes dentro de todos los tumores son los meningiomas, seguido de los astrocitomas, en ese orden de frecuencia. En cuanto al origen de los tumores del sistema nervioso central, se dice que se originan de las células madre neurales pluripotenciales. Estas células madre pluripotenciales se van a encontrar en el cerebro postnatal y en las zonas subventricular, ¿no? Subventricular y en el giro dentado del hipocampo, como se muestra en imagen. ¿Qué cambios hubieron en la clasificación del 2016? Bueno, uno de los cambios fue que el oligoastrocitoma y el tumor neuroectodérmico primario y la gliomatosis cerebri se redefinieron o eliminaron por completo. Se reconocieron múltiples entidades nuevas, incluido el tumor glioneural leptomeningio difuso y el tumor multinodular vacuolizante del cerebro. La categoría del glioma se ha reorganizado significativamente con varios gliomas infiltrativos en niños y en adultos, ahora definidos por características genéticas por primera vez, ¿no? Se va a permitir evaluar alguna de estas alteraciones directamente, como la identificación del 2-hidroxiglutarato dentro de los gliomas infiltrantes que van a albergar mutaciones en los genes para la isocitrato deshidrogenasa, la conocida IDH, ¿no? Sobre todo, la clasificación del 2016 va a hacer más énfasis ya no en las características histológicas de cada tumor, sino en los hallazgos en los hallazgos o características moleculares o genéticas de los distintos tipos de tumor, ¿no? Hay una clasificación por capas. Esta clasificación por capas es una clasificación propuesta por los patólogos, sobre todo por los neuropatólogos. No es una clasificación propia de la OMS, pero sirve para que se vea más estandarizado. Y esa clasificación se va a dividir en 4 capas. La capa 2 es donde se encuentran los hallazgos histológicos de los tumores. La capa 3 indica el grado tumoral. En la capa 4 me va a dar o me va a aportar la información molecular, ¿no? Aquí vamos a reportar las mutaciones, ¿no? Y la capa 1 es el diagnóstico integrado final, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En la capa 2, habíamos mencionado que es la clasificación histológica. Acá tenemos el ejemplo del glioma infiltrante con oligodendroglial, hallazgos por microscopía. Y la capa 3 vendría a ser el grado tumoral, que es un grado 3. Y la característica molecular es que este tumor es una mutación del isocitrato deshidrogenasa LDH, ¿no? Esta característica molecular me va a ser muy importante para dar un buen manejo, o si el paciente va a mejorar con el tratamiento de quimioterapia o no va a mejorar, ¿no? Dentro de la clasificación del 2021, también hay cambios y lo van a
lo van a reorganizar de la siguiente manera, ¿no? Por familias o por tipos de tumor, y cada tipo de tumor va a tener varios grupos, ¿no? Acá tenemos a los gliomas y a los tumores glioneurales y a los tumores neurales, y estos van a comprender a las familias que son los gliomas difusos del tipo del adulto, los gliomas pediátricos de bajo grado, los gliomas difusos pediátricos de alto grado, los gliomas astrocíticos y los tumores glioneurales y también los ependimales. También tenemos al otro tipo de tumor, que son los tumores de los plexos coroideos, a los tumores embrionarios, a los tumores pineales, a los tumores de los nervios craneales, meningiomas, que en la clasificación del tipo 1 ya se ha dicho que ya no se va a dividir por, como en las anteriores clasificaciones, como la del 2007 y 2016, en varios tipos de meningiomas. Solamente se le va a ver un solo meningioma nada más. Dentro de también el otro tipo de tumores están los tumores no meningoteliales, mesenquimales, los tumores melanocíticos, los tumores hematolinfoides, los tumores de las células germinales y los tumores de las regiones celares y las metástasis. Los cambios en el 2021, uno de los cambios es que hay cambios en la numeración de los grados histológicos. Antes se usaban los números romanos y ahora se van a utilizar los arábigos para describir qué grado tumoral tiene, ¿no? Antes se describía como grado 1 en romanos, pero ahora solamente grado 1 en número arábigo. El otro cambio son que los tumores astrocíticos difusos IDH del tipo salvaje que contengan características moleculares se diagnostican como glioblastoma IDH salvaje, incluso sin ningún hallazgo histológico. O sea, en la clasificación del 2021 va a primar por encima de los hallazgos histológicos las características moleculares, ¿no? Bien, ahora dentro de los tumores vamos a abordar a los gliomas infiltrantes difusos o a los gliomas difusos del adulto, ¿no? Dentro de estos gliomas difusos del adulto, vamos a tener la presencia de la mutación IDH. Si la mutación IDH va a estar presente, podemos encontrarnos con tumores podemos encontrarnos con los oligodendrogliomas y con los astrocitomas IDH mutantes. Pero para que hablemos de un astrocitoma IDH mutante, no tiene que existir la codelección 1p19q. Y si vamos a hablar de los oligodendrogliomas, sí tiene que haber IDH mutante y tiene que haber codelección 19-1pq. Entonces, la presencia de esta codelección 19-1pq va a ser muy importante, ya que este tipo de tumores van a responder mejor, van a tener un buen pronóstico y van a responder mejor al tratamiento, ¿no? En cambio, los tumores que no tengan esta codelección, como son los astrocitomas IDH mutantes, no van a responder adecuadamente y van a tener un pobre pronóstico, ¿no? Un pobre pronóstico. Dentro de los astrocitomas IDH mutantes,
Hay otras mutaciones como es el ATRX y el TP53, pero lo más importante es que haya mutación en el IDH y que no tenga codelección para poder ya recién hablar de que es un tumor o que es un astrocitoma IDH, ¿no? También se incorpora la presencia de otro marcador o de otra característica molecular que es el CDK N2AB con delección homocigótica. La presencia de este CDK-N2AB en los astrocitomas IDH mutantes me va a indicar que es de muy mal pronóstico y me va a indicar grado 4. Incluso sin proliferación microvascular o necrosis. Entonces, la presencia de en la presencia del CDK del CDK N2A o 2B me va a indicar que es de mal pronóstico, muy mal pronóstico, y que es de grado 4, ¿no? Eso es lo que me dice la clasificación del 2021. Y dentro de las características radiológicas de este astrocitoma IDH mutante está el signo del desajuste del T2 FLAIR debido a TR largos, y que consiste que es hiperintenso en T2, con baja señal central y un borde delgado hiperintenso en T2 y baja señal central, ¿no? Y en la secuencia FLAIR, me va a ser hipointenso. Acá dentro de la característica, un hallazgo radiológico para el IDH mutante es el signo del desajuste T2 FLAIR, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante en las imágenes. Y para decir que es un astrocitoma de IDH salvaje o IDH salvaje, no tiene que tener la mutación IDH, ¿no? No tiene que tener esta mutación. Si no tiene la mutación IDH salvaje, la IDH mutante, entonces va a tener la IDH salvaje y es un astrocitoma IDH salvaje, que sería un glioblastoma IDH salvaje, ¿no? Antes los glioblastomas, antes de la clasificación de 2016, se dividían en primario y secundario, pero con la clasificación 2016 se divide en IDH mutante o se divide o con la presencia o ausencia del IDH, ¿no? Dentro de los glioblastomas, como habíamos dicho, se va a dividir, puede ser IDH mutante, puede estar presente el IDH mutante o no puede estar presente el IDH mutante. Entonces, si está presente es un glioblastoma IDH mutante, y si no está presente es un si no está presente el IDH mutante es un glioblastoma IDH salvaje. Dentro de los glioblastomas IDH mutantes, representan el 10% de los glioblastomas, sobre todo se dan en jóvenes o en adultos jóvenes, son de buen pronóstico, y la mutación IDH
tiene buena respuesta terapéutica, ¿no? En cambio, el IDH salvaje, que son los más frecuentes, representan el 90% de los glioblastomas, son de pobre pronóstico y sobre todo, y bueno, se dice que generalmente estos glioblastomas IDH salvaje son los que antes se les denominaban glioblastomas primarios. Pero ya no se debe llamar glioblastomas primarios o glioblastomas secundarios porque eso ya está en desuso. Bueno, acá tenemos en la imagen, en la imagen A tenemos una secuencia de resonancia en T1 con realce, perdón, con contraste, T1 con contraste. En la imagen B, es una secuencia en FLAIR y en la imagen C es una imagen por difusión, ¿no? Acá vemos que tenemos una lesión nodular en el lóbulo frontoparietal izquierdo. Vemos que con centro necrótico y con realce periférico, ¿no? Y en el FLAIR vemos la presencia del edema vasogénico y a la difusión va a haber una área, vamos a ver que restringe, ¿no? Acá otras imágenes del glioblastoma. En la imagen, las imágenes A, C y E son secuencias en FLAIR y las imágenes B, D y E son T1 con contraste. Entonces, acá en las imágenes A, C y E vemos que vemos una lesión hiperintensa, ¿no? Y acá nos damos cuenta que no hay realce, ¿no? No hay realce tampoco. Entonces, el glioblastoma no siempre va a realzar de manera periférica al contraste, ¿no? Acá también tenemos otra imagen, imágenes de glioblastomas, cómo se ve el glioblastoma por resonancia. También en un T2 y un T1 con contraste. Vemos que en el T1 se ve una lesión heterogénea, en T2, lesión heterogénea, hiperintensa, con edema vasogénico. Y en T1 con contraste vemos que hay un realce periférico, ¿no? Y también hay en las imágenes inferiores, en la imagen C y D, vemos un hallazgo atípico de cómo se va a ver un glioblastoma, ¿no? Vemos acá en la imagen T2 y en la secuencia T2 y secuencia T1, ¿no? En la T2 vemos una lesión hiperintensa con edema perilesional que está colapsando o comprimiendo el ventrículo lateral y en T1 con contraste vemos una lesión también hipointensa, ¿no? Que igual está haciendo efecto de masa, ¿no? Asco. Y a la espectroscopía, una característica que nos va a ayudar son el pico de colina y el pico de lactato, ¿no? Y una disminución del N-acetilaspartato, y también podemos ver que hay pico de que hay pico de hidroxiglutarato, que hay pico de 2-hidroxiglutarato. Sí, hay picos de 2-hidroxiglutarato en la espectroscopía. Y eso nos puede, hallazgo en la espectroscopía nos hace indicar de que estamos ante un glioblastoma
con mutación IDH. Acá tenemos esa tabla de los gliomas difusos según la clasificación del 2021, ¿no? Tenemos al glioma difuso del tipo adulto, al astrocitoma IDH mutante, ¿no? Como habíamos mencionado, tiene que haber la mutación IDH y algunas otras mutaciones como el ATRX y también otro marcador genético que es el CDKN2A o 2B, que si está presente me va a decir que este es un tumor de grado 4, de muy mal pronóstico. Tenemos también acá los oligodendrogliomas, IDH mutante y con codelección del 1p19q, ¿no? También tenemos a los glioblastomas IDH salvaje, que la parte genética tiene que estar, o los marcadores moleculares son estos, el TERT y el EGFR que también tienen que estar positivos para poder decir que es un glioblastoma IDH salvaje, ¿no? Y también tenemos a los gliomas difusos pediátricos de bajo grado, que dentro de ellos tenemos al astrocitoma con este gen que es el MEIBL alterado, y el otro tipo que es el glioma angiocéntrico. Acá tenemos también a los otros gliomas difusos también. Bueno, tenemos al tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado, al glioma de bajo grado con ese gen que es el MEAPK alterado, al glioma difuso de la línea media y al glioma hemisférico difuso, ¿no? Entonces, todos estos pertenecen a la familia de los gliomas. También, acá también, nos faltaba también el glioma difuso pediátrico también de alto grado y el glioma hemisférico del tipo infantil, ¿no? Bien, dentro de la evaluación imagenológica del fenotipo tumoral, el tamaño, la hemorragia, la necrosis y el realce me van a indicar el grado del tumor. Si es una lesión grande con áreas de hemorragia y necrosis y de mucho realce, me indican que es un grado alto, ¿no? Y el incremento de la celularidad también, que se va a expresar con un mapa, con niveles bajos en el mapa ADC, ¿no? Que también me van a indicar un grado alto, ¿no? Un grado tumoral alto, ¿no? Ya sea 3 o 4. Pero si no hay área de hemorragia y no hay necrosis y hay un realce mínimo o nulo, estamos ante tumores de grados tumorales bajos, ¿no? Como vemos acá, en esta imagen por resonancia en T1, por difusión y en esta resonancia contrastada de perfusión. En el T1 vemos esta lesión hiperintensa que realza, ¿no? Ávidamente. Y en la difusión vamos a ver cómo esta lesión restringe, ¿no? Y vamos a ver en esta secuencia híbrida, vamos a ver un incremento del volumen sanguíneo, ¿no? Que son características que me van a decir que estamos ante un
un tumor de alto grado, ¿no? Acá tenemos un caso de una mujer de 60 años con astrocitoma difuso frontal derecho de grado 2 de según la OMS. Acá en esta secuencia en T1 en difusión y en esta imagen híbrida tenemos en el lóbulo frontal izquierdo, no, en el lóbulo frontal derecho, perdón, una lesión nodular hipointensa, ¿no? Que no restringe a la difusión y con un volumen sanguíneo normal, ¿no? En la imagen híbrida, ¿no? Que son características de un tumor de bajo grado, ¿no? Que puede ser grado 1 o grado 2. Otras características son las calcificaciones dentro de los tumores que se encuentran localizados córticos subcorticales, que son típicos de los oligodendrogliomas, y las calcificaciones son raras en los hemangiopericitomas. Otra característica son los patrones de realce. Un patrón de realce homogéneo, similar a una masa y lineal en espacios perivasculares, podemos poner como diferencial a los linfomas primarios, y el realce en anillo, aquí entrarían también los gliomas difusos, ¿no? Del adulto, como en este caso sería el glioblastoma, ¿no? Acá tenemos una calcificación grosera, gruesa, ¿no? Que este es un caso de un meningioma. Y acá también, ¿no? Una lesión nodular, extraxial, hiperdensa en tomografía. También este es un caso también de un meningioma. Para la evaluación del genotipo tumoral por imágenes está el signo del desajuste en T2 FLAIR. En la secuencia en T2 va a haber un incremento de señal, y en la FLAIR va a haber una disminución de su señal, ¿no? Y este signo del desajuste T2 FLAIR está presente en el astrocitoma IDH mutante, ¿no? Como podemos ver acá, este es el signo del desajuste T2 FLAIR, ¿no? En la secuencia T2 vemos un incremento de señal, que es hiperintensa en T2, y vemos como esa misma lesión tiene una señal baja en la secuencia FLAIR. En cuanto a los tumores, a los oligodendrogliomas, para decir, los tumores oligodendrogliomas son tumores son tumores heterogéneos, mal definidos, pueden tener quistes internos o la presencia también de calcificaciones, que está presente hasta en un 80%, y puede haber realce, ¿no? Puede haber realce hasta en un 50%. Como podemos ver acá en la imagen A, que en una secuencia en T2, en la imagen B es un T1, vemos en la T2 que es una lesión de márgenes de márgenes mal circunscritos, hiperintensa, y al T1 con contraste vemos que no hay que hay un realce mínimo o nulo, ¿no? Acá tenemos en la imagen C también un T2, y en la imagen D, que es una secuencia en T1 con contraste, ¿no? En el lóbulo
en el lóbulo temporal derecho, vemos una lesión nodular de márgenes circunscritos, hiperintensa en T2 y hipointensa en T1, pero sin realce, ¿no? Y en la tomografía, las características son que son lesiones hipodensas y con presencia de calcificaciones lineales, ¿no? Como vemos acá. Esta lesión está en el lóbulo frontotemporal derecho y la otra lesión está en el lóbulo frontal izquierdo, ¿no? El término de gliomatosis cerebri antes se consideraba como un tumor, pero a partir de la clasificación del 2016 dejó de ser considerado como tumor propiamente dicho y se definió como un patrón de crecimiento tumoral extenso. Se usa para describir al glioma ampliamente infiltrante, ¿no? Como vemos acá, en la imagen A y B, tenemos un caso de un oligodendroglioma grado 3. Vemos que hay una lesión heterogénea infiltrante en ambos lóbulos frontales. Tanto en la secuencia por T1, tanto en la secuencia T2 como en la secuencia T1 con contraste, ¿no? Y acá tenemos en las imágenes C y D, también tenemos a un ostrocitoma de grado 2, también que lo han catalogado como una gliomatosis cerebri debido a su extenso compromiso, ¿no? Dentro de los gliomas en niños, su localización es en el tronco encefálico, son raras las mutaciones IDH y no existe la codelección 1P19Q. Dentro de los gliomas pediátricos están los gliomas difusos de la línea media. Estos gliomas, también llamados gliomas pónticos difusos intrínsecos, se localizan en el tronco encefálico, en el tálamo, en el cerebelo o en la médula espinal y presentan la mutación K27H3. Dentro de las características imagenológicas es una más extensa, asimétrica, infiltrante, de crecimiento exofítico, lateral y ventral y con encapsulamiento de la arteria basilar también puede haber. Y es hiperintenso en T2, y áreas de hemorragia también tiene. Como podemos ver acá en las imágenes por resonancia, ¿no? Como es una lesión extensa y con áreas hemorrágicas, ¿no? El tumor fibroso solitario y el hemangiopericitoma su característica molecular es en el locus 12q13, que fusiona los genes NAB2 y el STAT6, y tiene grados 1, 2 y 3 según la OMS. Tienen recurrencia local y hacen metástasis sistémica, ¿no? Acá, como podemos ver, es una lesión que está casi en el lóbulo temporal, ¿no? En una lesión hiperintensa con realce. Y vemos que tanto en la radiografía de pelvis que se le solicitó al paciente y en la tomografía vemos lesiones metastásicas, ¿no? Dentro de los tumores embrionarios, el término del tumor neuroectodérmico primitivo incluye al meduloblastoma, el tumor atípico teratoide y el rhabdoide y tumor embrionario con rosetas multicapa que tienen alterado el C19MC.
Y los que aún no se han definido genéticamente incluyen el meduloepitelioma, neuroblastoma del sistema nervioso central, al ganglioneuroblastoma del sistema nervioso central y al tumor embrionario del sistema nervioso central. Dentro de los meduloblastomas son tumores neuroepiteliales embrionarios más comunes del sistema nervioso y es el tumor sólido maligno más común en la infancia. Existen variantes morfológicas como la desmoplásica, nodular, de nodularidad extensa y de células grandes anaplásicas. Y hay subtipos moleculares como es el activado por el WNT y el activado por el CCHH. El otro tipo es el grupo 3 y el grupo 4, ¿no? Y como son lesiones que se localizan en la fosa, en la fosa posterior, ¿no? Acá tenemos una secuencia en EcoSpin. Vemos una lesión heterogénea de aspecto sólido. Y vemos que en el T1 con contraste hay un realce heterogéneo, ¿no? Dentro del tumor atípico teratoide y rhabdoide son muy agresivos. Es frecuente en menores de 3 años. Y se da por la inactivación biaélica del SMARCB1 o en el cromosoma 22, que es lo más frecuente, o también por la inactivación del SMARC4. Su localización es en la fosa posterior y va a haber diseminación leptomeningia, ¿no? Hasta en un 20%. Clínicamente va a haber hidrocefalia obstructiva y vómitos. Dentro de las características imagenológicas son masas sólidas, hiperdensas en T2 en tomografía, hipointensas en T2 y hay restricción a la difusión. Acá también en la imagen por resonancia, en la secuencia T2, en la imagen A, vemos que en el lóbulo frontoparietal izquierdo vemos una lesión heterogénea, ¿no? Hipointensa. Y en el T1 con contraste, en el reformateo coronal, vemos que es más hipointensa, ¿no? Y hay un realce mínimo. Y acá en la imagen C, en esta secuencia en T2, tenemos acá otro, vemos que es una lesión heterogénea, hipointensa, que está localizándose en la fosa posterior. Y T1 con contraste en la secuencia de T1 con contraste vemos áreas quísticas, ¿no? O necróticas. Y con un mínimo real, un realce heterogéneo. El tumor embrionario multicapas en roseta, que tiene alterado el C19MC, es un tumor embrionario con abundante neurópilo. El neurópilo contiene neuronas y células gliales y rosetas verdaderas, ¿no? También acá tenemos también está dentro del grupo del tumor embrionario multicapas, está el ependimoblastoma y meduloepitelioma, ¿no? Dentro de las características histológicas son pequeñas células tumorales neuroectodérmicas azules que forman rosetas ependimoblásticas de varias capas en un fondo neurópilo neoplásico, menos de 4 años y frecuente en lactantes. Dentro de las características imagenológicas es una masa sólida, grande, hay un leve realce o nulo y presencia de calcificaciones también o quistes también. Como podemos ver acá en esta secuencia en T1 con contraste, en sagital, en la fosa posterior vemos una lesión hipointensa, ¿no? Hipointensa. Y vemos que en la secuencia por difusión
¿no? En el mapa F vemos que no restringe a la difusión, ¿no? Dentro de los nuevos tumores y patrones está el tumor glioneural difuso, leptomeningio, principalmente en niños. Su localización es en la fosa posterior, tronco encefálico y cisternas basales. Características imagenológicas son lesiones nodulares o quísticas y va a haber realce, ¿no? Dentro del otro tumor nuevo que propone la clasificación del 2016 está el ependimoma RELA fusión positivo, que se localiza en el cerebro, en la fosa posterior o en la médula espinal. Hay una fusión de los genes C11, ORF95 y RELA, que es lo más frecuente, hacen un 70%, y si estos genes están presentes, generalmente son en los ependimomas supratentoriales, ¿no? La frecuencia de edad es entre 1 a 5 años de edad, los grados tumorales son 2 o 3, dentro de las características imagenológicas están, para los supratentoriales son grandes masas sólidas y quísticas, y hay restricción a la difusión y perfusión compatible con un tumor de alto grado, ¿no? Y para los tumores infratemporales son masas de tejido blando, de crecimiento, y no tienen no tienen restricción a la difusión como sí lo tienen los tumores que se localizan supratentorial. Dentro de los tumores neurales multinodular y vacuolizante del cerebro, es un tumor del cerebro relacionado con los tumores de células ganglionares, se localiza en el lóbulo temporal. Clínicamente dan convulsiones, sus características imagenológicas son lesiones nodulares hiperintensas en T2 con poco o ningún realce. Dentro de los diagnósticos diferenciales está el neuroepitelial disembryoplásico, el ganglioglioma y el amartoma. Como podemos ver acá en la imagen A, que es una secuencia en T1, y en la imagen B es una secuencia en T2, vemos que en el lóbulo parietal izquierdo una lesión nodular hipointensa, como señala la flecha, y en la secuencia en T2 es una lesión hiperintensa, ¿no? Heterogénea. Para hablar un poquito de los cambios post-tratamiento de los tumores cerebrales, cuando el tumor cerebral entra en contacto con la quimiorradiación, va a entrar en un microambiente complejo, y ese microambiente complejo se debe porque va a haber inflamación, va a haber edema, permeabilidad vascular, y esto se da en las primeras 3 a 4 meses, para luego a los 3 o 6 meses producir los efectos, ¿no? Va a haber efectos vistos en los hallazgos imagenológicos, ¿no? Como es el realce al contraste, o sea, nos puede hacer pensar de que el tumor está progresando, pero esto es normal, ¿no? A los 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, eso se le llama como una pseudoprogresión. Luego de los 6 meses, ese realce al contraste va a bajar, ¿no? Hasta volverse casi nulo. Dentro de las conclusiones, los marcadores genéticos o moleculares han tomado fuerza en la 5ª edición de los tumores del sistema nervioso. La mutación IDH se ha convertido en la definición de los gliomas infiltrantes en adultos. El oligodendroglioma es un glioma infiltrante que porta tanto la mutación IDH como la codelección 1p19q. Y el astrocitoma es un glioma infiltrante que se subdivide en la clasificación por la presencia de mutación IDH y nunca contiene codelección 1p19q. Dadas sus características genéticas compartidas como el tumor fibroso solitario y el hemangiopericitoma, se han combinado bajo el nombre común de tumor fibroso solitario, hemangiopericitoma, que puede clasificarse como grado 1, 2 o 3,
los tumores activados por el WNT localizados en el pedúnculo cerebral o en el ángulo pontocerebeloso y los tumores activados por el SHH dentro del hemisferio cerebeloso rostral y los tumores de los grados 3 y 4 ubicados en la línea media, ¿no? Y esta es la bibliografía es en la que me he basado. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Voy a presentar yo unas láminas para explicar el tema del examen, que hoy es el último. Hoy es el último día. Como requisitos, recuerden que es la asistencia a las cuatro conferencias, que se debieron haber conectado directo desde la zona virtual, desde el aula virtual. Recordarles que vale un punto y tiene ya su resolución correspondiente, con su número correspondiente y el auspicio del Consejo Nacional. Y para el examen, entonces, para evitar confusiones, el examen se habilitará desde el día de mañana, va a estar habilitado 24 horas y va a estar en el mismo entorno del aula virtual. Al final del link, al final de los ítems, se va a habilitar un cuestionario. Ese cuestionario es el examen. Son un total de 20 preguntas y un total de 60 minutos. Solo es un intento permitido y va a estar disponible 24 horas a partir del 12 de abril, de mañana. Y tiene un mínimo probatorio de 11 puntos. Cada pregunta entonces vale un punto. Solo los aprobados al examen se les enviará en su correo electrónico el código de pago para el otorgamiento del certificado. Repito, si bien el curso es gratuito, ya ustedes han podido ingresar los 4 martes. Para obtener el certificado, una vez aprobado el examen, tiene su costo y el certificado es digital. Y también otro recordatorio, que les dejo este correo, porque allí pueden compartir sugerencias de actividades, de otros temas, no solo de radiología. Los martes, como tal, se tocan diferentes tipos de temas en todas las especialidades disponibles. Así que, independientemente del tema que quieran, pueden allí sugerir o incluso presentar, hacer la sugerencia de la presentación de un caso que tengan en su hospital o en su trabajo. Así que, buenas noches. Muy agradecida por estos 4 martes continuos que hemos compartido en el área de radiología. Y recuerden que a partir de mañana se estará habilitado el examen. Y también el día de mañana estarán guardando también esta presentación. Es decir, van a tener las 4 guardadas. Ya las 3 primeras están guardadas y esta última ya la están subiendo el día de mañana.